Dios les bendiga. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Quiero que vayamos allá a la Biblia, en el libro de Nehemías. Y bueno, seguimos hablando de lo mismo, ¿eh? Estamos hablando acerca de las ayudas y cómo Dios cómo Dios nos tiene que formar para confiarnos ayudas, ¿sí? La semana pasada hablábamos sobre pues la visión, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos decir? La importancia de ser fieles a la visión, ¿sí? Y transmitirla, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar con eso. Ahí en Nehemías 2:17. Nehemías capítulo 2, versículo 17. Entonces acuérdense que Nehemías pues fue un hombre que Dios le dio una visión, ¿sí? Y la visión era pues restaurar los muros de Jerusalén, ¿sí? Y bueno, la intención de restaurarlos pues era pues una para que Dios ya no se le menospreciara, ¿sí? Y la otra para sacar al pueblo del oprobio en el que estaban, según dice ahí, ¿sí? Bueno, entonces Dios le entregó una visión a Nehemías y ya de este versículo en adelante pues él se las empieza a transmitir a los demás, ¿sí? Más o menos relacionado a lo que hablamos la semana pasada sobre escribe la visión, lo que le dice a Habacuc, ¿sí se acuerdan? Sí, o sea, transmite la visión, amén. Y bueno, lo que vamos a ver nosotros es la lucha que se les levanta, ¿sí? Cuando ellos transmiten la visión. Bueno, en este caso Nehemías, cuando él transmite la visión a los hermanos, ya que es lo que vamos a leer ahorita, se les levanta una guerra, ¿sí? Y tres enemigos principalmente, ¿verdad? Que eran los como que dirigían esa lucha contra los hermanos o contra Nehemías y su gente, ¿sí? Entonces vamos a ver qué significa o qué simboliza esos tres enemigos. Pero bueno, yo sé que hay más que podemos sacar de ahí, ¿verdad? Pero en base a lo que estamos hablando. Ahora sí pues, Nehemías 2:17. ¿Sí estamos? Bueno, acá está enfrente ya. Dice, les dijo pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos. O sea, ellos creyeron la visión, ¿sí? Y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Entonces, ¿quién vienen siendo estos que se esforzaron? Esas son las ayudas, ¿sí? Los que captaron la visión y la agarraron y empezaron a poner manos a la obra en base a la visión que Dios le había dado a Nehemías. ¿Sí está claro? Entonces, cuando eso pasó, es cuando se levantó el enemigo aquí. Y fíjense lo que dice, 18, ¿no, verdad? 19. Pero cuando lo oyeron, Sanbalat, Horonita, ese es un enemigo, Tobías, el siervo amonita, ese es el otro, y el último, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio en nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Y os rebeláis contra el rey. Hasta ahí, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, por darnos la bendición de estar aquí en tu casa. Bendito Dios, podemos decir como, Señor, normalmente decimos, Señor, no podemos decir bienvenido, porque esta es tu casa, Señor. Más bien tú nos estás recibiendo a nosotros. Señor, te pedimos que nos sigas hablando, Señor, a cada uno en base a la fe, a la lucha que está viviendo o a la etapa en la que esté. Tal vez no todos están en una batalla, Señor, pero en la condición en la que se encuentra, Señor, tú sabes cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra mente. Tú nos conoces perfectamente, Señor. Ni aún nosotros nos conocemos, Señor, a esa magnitud, Señor, pero tú sí. Te pedimos que en base a lo que tú ves, Señor, no solamente en nuestra condición actual, sino en lo que quieres hacer en un futuro a través de nosotros y en nosotros, Señor, te pedimos que nos hables, que nos abras el entendimiento, que cualquier estupor o cualquier cosa que nos quiera bloquear, Señor, para no recibir lo que tú nos quieres decir, Señor. Bendito Dios, te pedimos que sea destruido en el nombre de Jesús y que nuestras mentes y nuestro corazón esté
lo suficientemente abierto, Señor, para ti, bendito Dios, para que sea sembrado tu palabra, Señor, lo que tú nos quieres hablar, Padre. Bendice esta casa, Señor, esta iglesia, cada vida que estamos en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, somos tu pueblo, somos tu iglesia, Señor, y te necesitamos con todo el corazón, Señor. Y por eso estamos en este lugar, Señor, porque queremos mostrar la necesidad que tenemos de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, yo creo que esto lo llegué a mencionar en tiempo atrás, ¿verdad? Siempre que Dios quiere restaurar, ¿sí?, o levantar a su pueblo o a la condición del mundo en general, siempre Dios envía a alguien, ¿sí? Eso es siempre, ¿sí? Siempre que Dios envía a alguien o se inicia una obra suya, siempre se le entrega una visión, ¿sí? Y eso pues es algo que debemos de saber. O sea, nadie se puede levantar, o más bien Dios no envía a alguien sin saber hacia qué rumbo va, ¿sí? A manera general entiende algo, ¿verdad? O sea, entiende a qué punto, hacia dónde Dios lo va a dirigir. En el caminar pues se entiende cómo llegar a eso, ¿sí? Es como Moisés. Moisés tuvo una visión de Dios, que era liberar a los hebreos, ¿sí? Pero obviamente él no sabía cómo. Él pensaba hacerlo a su manera, que era como todo un egipcio, ¿verdad? Haciendo guerra, peleando, matando gente. Así pensaba que lo iba a hacer, probablemente por lo que se ve, ¿verdad? Que mató a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Pero podemos entender que él ya traía ahí el sentir, o traía la visión de Dios, ¿sí? Dios tuvo que procesarlo, tuvo que enseñarle para poder alcanzar aquello que ya Dios había puesto en su corazón, ¿sí? Como todo lo que hemos estado hablando en estos puntos de lo que es las ayudas, ¿sí? La formación para poder alcanzar aquello. Entonces Dios lo forma, Dios lo capacita y entonces lo envía, ¿sí? Y sabemos pues que Moisés ya tenía más miedo, ¿sí? Ya no se sentía tan seguro como antes, y aparte ya estaba, pues ya era un anciano, ¿sí? Ya 80 años aproximadamente cuando el Señor ya lo estaba enviando. Entonces Moisés pues decía, no, pues ya no puedo, y toda esa fuerza humana que él traía pues se le vino al suelo, ¿sí? Porque dice la Biblia que él, cuando sale a Egipto, o de él se describe que era un hombre poderoso en palabras y en hechos, ¿sí? Antes de que Dios lo enviara, o sea, como egipcio, ¿sí? Creo que eso lo dice en Hechos 7. Entonces así se hablaba de Moisés. Entonces Moisés era un hombre así, era arrebatado, era bueno para hablar, tenía mucho conocimiento, ¿sí? Porque los egipcios pues eran, y más en este caso la familia de Faraón, pues eran considerados como dioses, ¿sí? Principalmente el Faraón, el dios hombre se le tenía así, y pues su descendencia igual. Entonces, aparte que era eso, aparte de eso, era el imperio más fuerte en aquel tiempo. Entonces tenía demasiado conocimiento, demasiado poder político, económico, religioso. Entonces imagínense la arrogancia que había en Moisés, la prepotencia, la altivez, tanta cosa, ¿no? Y la seguridad que él sentía por todo el respaldo que tenía humano, ¿sí? Pues ya Dios hace lo que tiene que hacer con él, y al final toda esa seguridad se le vino al suelo, ¿verdad? Ya sentía que no podía, sentía que ya no sabía, sentía que él ya no iba a poder. Pero bueno, Dios, a pesar de eso, pues él toma la decisión, ya casi a regañadientes, como decimos, ¿verdad? Pero él da el paso y él empieza a transmitir la visión que ya había sentido, yo creo que desde que era egipcio, ¿sí? Pero que se le fue reforzando en ese encuentro que tuvo con Dios, donde le dice: el clamor de los hebreos ha subido, ¿sí? Y yo los voy a libertar, y tú vas a ir, y todo lo que le dice en ese llamado. Entonces va Moisés, ¿sí? Y empieza a buscar ayudas, amén, o gente que empiece a creer, ¿sí? A la visión que Dios le estaba dando. Por eso él pidió mucha, ¿cómo lo puedo decir? Mucho recurso para poder convencerlos, ¿sí? No, vas a tirar la vara y se va a convertir en serpiente. Vas a meter la mano y se va a salir leprosa, la vuelves a meter y va a salir sana, ¿sí? Y así te van a creer. Entonces eso nos hace entender pues varias cosas, ¿verdad? Una, no puedo ser enviado si no hay una visión, ¿sí? Dos, no puedo ser enviado si no soy procesado, ¿sí? Y la otra es que cuando Dios nos manda o nos envía, nos da un paquete completo, ¿sí? Normalmente uno no lo alcanza a ver,
por los miedos, las inseguridades y porque traes un concepto de éxito en el ministerio, ¿sí? Concepto del mundo, esa es la verdad, ¿sí? Nuestro concepto es que se llene la iglesia, que crezca, que haya mucha economía, que haya mucha gente. Cuando no se ve eso en un principio, pues sí es frustrante, porque ese es el concepto que traemos. Amén. O sea, nosotros no pensamos, pero la gente está madurando, la gente se está restaurando. Son 5, pero los 5 creen al 100, ¿sí? Eso nos cuesta entenderlo. Eso es en un principio, ya después lo vas entendiendo. Amén. Entonces, como eso no lo consideramos como prioridad, pues no nos damos cuenta que cuando Dios nos manda con un paquete completo, ¿sí? Con sabiduría, con revelación, no mucho entendimiento, porque eso va uno creciendo a través del caminar, ¿sí? Pero ya hay un entendimiento, pues estamos ahí. ¿Sí me explico eso? ¿Sí? O sea, vamos entendiendo más cosas, pues, para no confundir. Sí, a medida que vamos caminando vamos entendiendo, y en ese mismo caminar se nos va dando la identidad, en este caso de nuestro llamado, ¿sí? Y vamos entendiendo exactamente, o a muy grandes rasgos, para qué Dios nos estableció en un ministerio, si en el caso de un pastorado o X ministerio. Amén. Y por eso no se puede estar sacando siempre tarjetas rojas, ¿sí? Porque eso nos va, ¿cómo lo puedo decir? Uno tiene que dejar que Dios, en el caso de ministros, ¿sí? Dios vaya moldeando su identidad. Ellos van entendiendo lo que son en el ministerio, ¿sí? Y bueno, se cometen errores, pero también hay mucho acierto, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que cuando ya lo entiendes, empiezas a buscar, ¿sí? O a hablar la visión, independientemente de que las cosas no se den inmediatamente como uno espera, porque cuando Dios te habla y lo crees con todo tu corazón, esperamos que todo el mundo lo vea igual, ¿sí? Que todo el mundo lo crea igual, ¿sí? Decía el pastor Matías, ¿verdad? Cuando a él Dios lo llamó o lo salvó, pues él iba con sus hermanos en la carne y él les hablaba emocionados de la Biblia, y él decía: es que es imposible, que no van a creer esto. Y dice que lo mandaban llorando a su casa porque no le creían, porque se burlaban de él, ¿sí? Entonces así es lo mismo en esto, ¿sí? Cuando Dios te revela, y en el caso de una visión de Dios, una visión, si entendemos, ¿verdad? Es lo que venimos hablando. No estoy hablando de una manifestación así que veo en mi espíritu. No, estoy hablando de Dios se me reveló el por qué me dio la existencia. Es una visión así, ¿verdad? ¿Para qué nací? Mi propósito. Entonces, cuando lo entiendes, pues tú vas a pensar, todos lo van a entender, todos lo van a creer. ¿Quién no va a creer esto? ¿Sí? ¿Quién no lo va a recibir? Y entonces te das muchos chascos o decepciones o frustraciones, ¿sí? Porque te das cuenta que no todos lo creen y no todos lo pueden recibir, ¿sí? Y no significa que Dios no quiera, ¿sí? Lo que pasa es que hay muchas cosas, pues a ellos no se les ha revelado igual, ¿sí? La fe no es la misma, ¿sí? Muchas cosas, ¿verdad? Que ahí pueden entrar. Entonces ahí es donde entra la paciencia, ¿sí? El dar la oportunidad de que los demás crean sin necesidad de forzar, ¿sí? Todas esas cosas, ¿verdad? Que se van aprendiendo y las vas entendiendo cuando te das esos chascos, ¿verdad? De que ándale, no creen igual, ¿sí? Entonces tú empiezas a entender, es que tengo que empezar de abajo y empezar a enseñar desde lo más básico para que eso vaya creciendo, porque eso sí lo van a recibir, ¿sí? Y vaya creciendo, y a medida que van entendiendo, van aceptando cuando ya se meta en la visión, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, en mi caso, yo siento ahorita mucho en la iglesia ya, mucho el discipular, ¿sí? Y no en todos los casos, desde quién es Jesús, todas esas cosas muy básicas, pues, sino discipular en principios, ¿sí? Y de hecho, pues la intención es hacer grupos de gente que está llegando a la iglesia para poder como que ponernos al nivel en cuanto a la enseñanza, ¿sí? O sea, es discipularlos. Entonces, ¿por qué? Pues porque uno puede hablar cosas en cuanto a la visión y pues va a decir, no. Si a lo mejor la creen pero no la entienden, otros de plano por no entenderla la van a rechazar. Entonces por eso se tiene que ir de abajo. Pero eso lo entiendes en el caminar, cuando te das cuenta que no todo el mundo lo recibe igual. ¿Sí me explico?
Y entonces ya le bajas el tono y empiezas a cambiar el lenguaje, ¿sí? Y empiezas a decir, es que no lo ven igual, no lo creen igual, ¿sí? Y pues ya empiezas a ser un poco más paciente, ¿sí? Y entonces te das cuenta, es que es enseñanza, porque no lo pueden entender o no lo pueden recibir igual, ¿sí? ¿Por qué? Pues no lo sé, ¿verdad? Pero pasa pues. Entonces lo que hace pues alguien que tiene la visión o la recibe, pues él va y la transmite. En el caso de Nehemías, pues aquí no se ve mucha oposición, al menos con los que fue, sí, que son estos de lo que leímos, ¿verdad? Y lo escuchan, pero fíjese cómo se puede captar esto, ¿sí? O sea, cómo uno lo puede recibir y decir, sí, eso es de Dios. Una es cuando uno se da cuenta en la condición en la que uno está, ¿sí? O sea, cuando uno dice, pues en todos estos años, que ya no sé si eran los 70 años o más, después del cautiverio, ellos podían decir, estamos en la ruina, o sea, estamos en una condición destruida, ¿sí? Cuando yo entiendo en qué condición estoy, ¿sí? Me es más fácil aceptar, ¿sí? Una enseñanza o una visión que pretende sacarme de ahí. Por eso Nehemías les dice, ¿sí? Para que ya no estemos en el oprobio que estamos, o sea, para que Dios nos saque de aquí. Y a veces, mis hermanos, esto pasa, ¿sí? Cuando Dios nos trae esa visión suya, ¿sí? Uno no se enfoca tanto, bueno, pues se enfoca uno más en que es algo nuevo o diferente, ¿sí? En el caso de este pueblo, ellos tenían años así, ya gente vivía ahí, o sea, ya no sé si ya tenían casas o ¿cómo se dice? Parcelas o sembradíos, donde ya se habían acostumbrado a eso. No estoy seguro, ¿verdad? Pero me parece que sí. Entonces, o sea, ellos ya se habían establecido, ya se habían acostumbrado y se habían habituado a ver los muros caídos. Se habían habituado a que estaban desprotegidos, ¿sí? Se habían acostumbrado a estar siendo expuestos a cualquier zarandeo del diablo o de los enemigos, ¿sí? Pero llega una persona y dice, es que eso no está bien, eso no debería ser así. Si nosotros tendríamos que tener murallas, si nosotros no deberíamos tener este oprobio. Fíjese, desgraciadamente hay gente que se acostumbra a estar destruido, ¿sí? Y que cuando se quiere dar, en el caso de una visión de Dios, la forma de salir de ahí, no lo puede recibir, ¿sí? Y eso es tremendo, y sí pasa, ¿sí? Por ejemplo, a veces uno ve, ¿verdad? Gente que está tan destruida en todo sentido, emocionalmente, físicamente en la miseria, ¿sí? O sea, una condición física, o sea, su casa, su condición económica, su condición emocional, su condición matrimonio, familia, espiritual, y se lleva la palabra, ¿sí? Y como que el recibir eso les cuesta demasiado. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Si esto lo va a sacar de su condición. ¿Sabe por qué? Porque se habitúa a esa condición o porque ya le es cómodo, ¿sí? Entonces, si uno no se da cuenta, estamos en oprobio, ¿sí? No puede ser que no es esta la condición que Dios quiere para mí, ¿sí me explico? Entonces, cuando uno lo empieza a entender, le es más fácil recibir, ¿sí? Una palabra que me va a sacar de ahí. Pero si para mí yo estoy en la gloria, en la vil destrucción, pues no la voy a recibir, porque yo voy a sentir eso no es para mí, ¿sí? Bueno, eso puede pasar. Por eso hasta Moisés tuvo su oposición, ¿sí? Que llegaba con el pueblo y les decían, ¿sabes qué? Dios nos quiere sacar de esto. Esto ya se acabó para nosotros. ¿Se imaginan? Sí, más de 400 años de esclavos, donde veían morir a sus familias, donde sus niños se los mataban, ¿sí? Donde le violaban a las mujeres, no a pensar que, no, con respeto, porque son hebreos, eran esclavos, eran objetos, ¿sí? Si a un soldado egipcio se le antojaba o se le pegaba la gana, agarraba una hebrea y la violaba y nadie le puede decir nada, ¿sí? Eran esclavos, amén. Probablemente salían a trabajar algunos y regresaban dos o uno, donde en el día del trabajo se los mataban y nadie podía decir nada. ¿Sí me explico? Entonces llega Moisés con una visión de que Dios nos quiere sacar de aquí. Se acabó la esclavitud para nosotros. Y entonces dijeron, ¿y a ti quién te puso por juez? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Pues porque para mí, yo no soy esclavo. ¿Sí me está entendiendo? Sí, eso a lo mejor es para otros, pero eso no es para nosotros.
Y entonces empiezan a señalar, ¿verdad? Entonces Moisés pues se agüitó, dijo no, a lo mejor Dios no. Y luego todavía es cuando medio le creen, les aumentan la carga a los hebreos. Y ahí va Moisés con Dios. Ya ves, ¿para qué me mandaste si ya hay más problemas? ¿Sí? O sea, la cosa empeoró, no mejoró. Y Dios le empieza a hablar, no, tú vas a hacer esto y ahora vas a decirle esto, ¿sí? Y fue lo que él estuvo haciendo. Pero es un choque ahí en la mente y en el corazón, ¿verdad? De que no ves el resultado o no ves la visión cumplirse así. Si se lleva su tiempo. Amén. ¿Sí está claro? Entonces, siempre que Dios envía a alguien con una visión genuina, ¿sí? No estoy diciendo que está perfecto, porque Moisés no estaba al 100, ¿sí? Él también fue aprendiendo en el camino. Nehemías también, él fue todo hombre de Dios y mujer. Cuando son enviados no están al 100, o sea, no están a la perfección, ¿sí? Nadie nunca lo vamos a estar. Amén. Por eso no es bueno compararse a nadie, ¿sí? O sea, yo creo que ya lo he dicho muchas veces, pero otra vez, yo no puedo medir mi estatura espiritual por los errores de otros, ¿sí? O sea, si yo me mido en los errores de alguien, yo estoy muy mal. O sea, yo no puedo decir, pues yo no soy tan pecador, yo sí soy santo, o no ando tan mal porque no hago lo que hace fulano. No, sí, siempre me tengo que medir en Cristo. Esto lo piensa Jesús, esto lo siente Jesús, esto lo hablaría Jesús, ¿sí? Eso que haría Jesús. Eso me acuerdo cuando nosotros empezábamos, que teníamos días en el evangelio, pues hay muchas cosas que no entiendes, ¿verdad? Estará bien esto, estará mal aquello, porque no sabes nada. Yo me acuerdo que, bueno, Hazel, los que la conocieron, nos decía, tú nada más piensa, ahí entraría Jesús y ya. Entonces cada vez que quieras hacer algo, lo que estás acostumbrado, tú piensa, esto haría Jesús. Y créanme que yo no entendía. Entonces hacías eso y te lo preguntabas en tu mente, Jesús haría esto, y es algo en tu conciencia que te dice, no lo haría. Amén. Y entonces tú dices, pues ya no lo voy a hacer, y se acabó. Amén. Entonces, por eso es medirse en Él, ¿sí? Así hablaría el Señor. El Señor tendría esta actitud. Si Dios haría esto, ¿sí me están entendiendo? Entonces yo no me voy a estar midiendo ni en la perfección, entre comillas, de alguien, o en los aciertos de alguien, o en sus defectos, ¿sí? Yo me tengo que medir en Cristo. Y el más perfecto que se pueda ver en este mundo apenas le alcanza a arañar los talones al Señor. O sea, nadie va a ser como Él, nunca, ¿sí? Está claro. Pero nuestra intención es agarrar algo, ¿sí? O caminar hacia esa perfección. Pero nadie lo vamos a alcanzar al 100. No va a ser suficiente la eternidad, ¿sí? Para poder llegar a ser como Él fue. Amén. Porque fue una perfección en todo sentido, no solo en las obras, sino en las actitudes, en la mentalidad, en los sentimientos. Todo, hermano, todo. Una vez tuve una visión hace ya tiempo, y yo veía al Señor donde estábamos, era una reunión de oración, a Jesús, y pues veía sus vestiduras, ¿no? Y todo resplandecía. Pero hay visiones que las sientes, ¿sí? Hay unas que nada las ves como si fuera una imaginación, otras las sientes. Y yo me acuerdo que esa fue de las que se sentían, y se sentía como que destilaba perfección, ¿sí? O sea, no sé cómo explicarlo, pero sientes que emanaba, o sea, que le salía sola, sin decir, sin hacer. Nada más con verlo se sentía perfección que salía de Él, ¿sí? Porque no hubo engaño en su boca, pensamientos a la perfección. O sea, nadie fue ni será tan santo y tan justo, tan puro, tan perfecto, tan íntegro como Cristo, ¿sí? Nunca nadie lo va a alcanzar. Amén. Pero a mí me corresponde medirme en Él, no en los demás, ¿sí? Porque a lo mejor va a haber gente que sí sea mejor que yo en algunas áreas, y me puedo sentir menos, o me voy a medir con los que yo sé que están más abajo que yo en cuanto a conducta, y a lo mejor me voy a sentir más santo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces mi medida debe ser Jesús. Amén. Bueno, entonces pues así llega Nehemías, ¿sí? Que aunque con los errores que pueda tener, él portaba una visión y Dios lo había enviado, ¿sí? Y en este caso el rey, ¿verdad? Que es un símbolo del Señor Jesús, ¿sí? El rey lo envía, y por eso les digo, lo envía con todo el paquete, porque le dio todos los recursos.
y la autorización para pedir o conseguir más recursos si él los necesitaba. Así nos envía Dios cuando nos establece en el ministerio, ¿sí? Uno no lo ve porque no lo entendemos todo, pero a medida que vas caminando vas diciendo, es que eso yo lo debo tener, o yo lo necesito, o eso también está en mí, porque Dios por eso me envió. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, cuando alguien empieza a ejercer o a trabajar por la visión, el diablo se le va a levantar. Cuando es una visión de Dios, amén. Porque el mundo tente por abrir los brazos. Así, bienvenido, amén. O sea, el mundo ama lo suyo, ¿sí? Entonces, está de pensarse cuando todo se me da, ¿sí? Ahí sí hay que analizarse qué tan bien estoy haciendo las cosas según Dios, porque a lo mejor algo estoy haciendo mal. Es un suponer, ¿sí? Porque el mundo ama lo suyo, el mundo le abre las puertas a lo suyo, el mundo le aplaude a lo suyo, ¿sí? Pero cuando hay una oposición que no estoy provocando yo por mis malas acciones, como dice el Señor, ¿verdad? Son perseguidos por causa de la justicia, o si hablan de ustedes mintiendo, ¿sí? Entonces sí, es una verdadera persecución, ¿sí? Bueno, entonces Nehemías pues les empieza a transmitir esa visión, ¿sí? Se las empieza a transmitir. Gracias a Dios, estos creyeron. ¿Y saben por qué creyeron? Porque vieron su condición. Sí, dijeron, sí es cierto, yo estoy así, yo no quiero estar, como dice ahí, ya no quiero estar en oprobio, ya no quiero estar amargado, ya no quiero estar depresivo, ya no quiero estar odiando, ya no quiero estar resentido, ya no quiero estar en tristeza, ya no quiero estar, no sé, cada quien ahí menciona lo que trae, ¿sí? En su mente, obviamente, ¿verdad? Ya no quiero estar así, 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 así. Ya no quiero ser por todo enojarme, o por todo sentirme, o de extremo a extremo, como a veces estamos, ¿no? Ya no quiero eso. Y eso es, si veo a Jesús, Él no es así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa no debe ser mi condición. Yo estoy en ese sentido, en oprobio, necesito salir de ahí. Entonces, cuando se me está dando una visión o una palabra de parte de Dios, que su intención es sacarme de ahí, yo tengo que tomarla. Amén, ¿sí está claro? Entonces Nehemías se los transmite y le creyeron, que fue lo bonito. Y estos dijeron, nosotros también vamos a edificar en base a eso que Dios te habló a ti. O sea, esas son las ayudas, ¿sí? Entonces entendemos pues por ayudas en el ministerio los que creen a la visión y los que la captan totalmente, ¿sí? Eso aquí pues es un versículo, mis hermanos, pero eso a veces dura años, ¿sí? Entonces aquí pues lo soltamos inmediatamente, ¿verdad? Pero para que alguien capte todo así y pueda decir, aquí están mis manos para trabajar por eso, eso requiere a veces tiempo. Espérenme. Sí, aquí hay muchas. ¿Sí me están entendiendo? Entonces estos le creen y dijeron, órale pues, nosotros también le entramos. Si captaron la visión que Dios le había dado a este hombre, ¿sí? No fue como con Moisés. ¿Y a ti quién te puso por juez? ¿Sí? ¿Y tú quién eres? ¿Sí? Bueno, estos dijeron sí. Ya después en el caminar pues hubo sus luchas, ¿verdad? Entonces aquí vemos que cuando Nehemías empieza a trabajar en la visión, ¿sí? Y cuando hay gente que le empieza a creer, se les levanta el enemigo. Amén. Al diablo no le asusta ni le preocupa millones y millones de gente en las iglesias, ¿sí? No estoy diciendo que no hay que aspirar a eso. Lo que al diablo realmente le preocupa es que la gente se restaure, así sean 10 o millones, ¿sí? Eso a él le preocupa, porque nuestra restauración o nuestra condición refleja al Dios que tenemos, ¿sí? Creo que hay un proverbio que así lo dice, no recuerdo bien, que dice, ¿cómo dice? La gloria del rey está en su pueblo, creo que dice así, me parece, no estoy muy seguro. Entonces, nuestra condición caída, ¿sí?, pone en vergüenza a Dios. Amén. Entonces imagínense a nivel mundial cómo estamos la iglesia, en qué concepto tienen a Dios por causa nuestra. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, por eso al diablo le interesa que todos estemos arruinados. Y si son millones de cristianos arruinados, para él está perfecto, ¿sí? Porque eso refleja o transmite un concepto de Dios y un concepto del cristianismo y un concepto de la Biblia al mundo,
¿sí? Los pastores son bien rateros, ¿sí? A todo mundo le deben, ¿sí? Los pastores son bien soberbios, ¿sí? Son esto y lo otro, o también son bien tremendos, porque ya supimos que violó a una y que se metió con esta y que, ¿sí me está entendiendo? Entonces ese concepto se transmite, amén, o se toma así la persona o el mundo, y eso provoca que Dios sea deshonrado. Entonces por eso al diablo, si son millones en esa condición, pues él va a estar feliz, ¿sí? Pero si son 10 o son millones restaurándose, como en este caso, porque la visión de Nehemías no era hacerse de un renombre, él no era dar a conocer a su vida, él quería restaurar a su nación, si él quería restaurar a sus hermanos, ¿sí? Porque cuando le llega la noticia, están nuestros hermanos, los judíos, están en gran mal y en afrenta. Entonces él dice que rasgó sus vestidos y empezó a clamar a Dios, porque a él le pudo la condición del pueblo. Eso cuesta bastante también, porque Dios no nos va a transmitir su sentir o su visión mientras yo no tenga carga por su iglesia o por las almas, ¿sí? Por eso yo tengo que ser formado, porque en esa formación Dios empieza a transmitir la razón por la que me está enviando. O sea, no me está enviando para hacerme famoso, me está enviando porque hay una necesidad, ¿sí? Y esa necesidad la quiere suplir, pero necesita instrumentos. ¿Sí está claro, hermano? Entonces no me va a enviar por guapo, por avivado, porque quiere proyectar mi vida. No, Él me va a enviar porque ve necesidad, ve oprobio. Y si yo capto eso y lo entiendo, yo no voy a clamar. Porque el Señor le transmite a Isaías: ¿a quién enviaré? O sea, había una carga en Dios. Isaías lo entiende y lo capta, Isaías 6, ¿verdad? Y dice: Señor, envíame a mí. O sea, yo quiero ir. Pero no fue su pensamiento: porque aquí va a haber dinero, porque aquí va a haber fama, porque aquí voy a hacer que los que me menospreciaron, como dicen muchos, ¿verdad?, se cierren la boca, se queden con el ojo cuadrado, para que vean que también a mí Dios me usa. No, o sea, Dios no iba a enviar a Isaías por eso. Si Dios lo iba a enviar, porque Isaías entendió que había una necesidad en él, ¿sí? Y que el Señor se la quiso transmitir. ¿Y a quién enviaré? O sea, esta es mi necesidad, ¿a quién mando para que hablen esto? Y entonces Isaías dice: pues yo voy, ¿sí? Porque estoy viendo a Dios, ¿sí? En toda esa grandeza. Entonces, ¿cómo me voy a quedar callado? ¿Sí? Yo quiero, Señor, ir. Por eso vemos a Jesús, ¿verdad? Provéeme un cuerpo, Señor, yo iré y yo lo salvaré. No era para hacerse famoso. Su intención era que el Señor Dios o el Padre, ¿sí?, no fuera menospreciado, y que a su pueblo, ¿sí?, alcanzara salvación. Amén. Incluyendo la creación, ¿verdad? Porque la creación también va a ser redimida en su momento, a través de los hijos de Dios, o por medio de la manifestación de los hijos de Dios. Bueno, ¿está claro pues hasta ahí? Entonces, ¿por qué Dios levantó a Nehemías? Porque había necesidad. No por famoso o por guapo Nehemías, o por muy estudiado o por muy acomplejado y Dios quiso. No, es porque Dios vio una necesidad. Amén. Y Dios quiso hacerle entender a él, ¿sí?, la situación que estaba ahí. Amén. Entonces, cuando él lo captó y lo creyó, dijo: hay que hacer algo, porque esta no es la condición en la que debe estar el pueblo de Dios. Y se levanta. Lo mismo pasó con David, ¿sí? ¿Qué le dice David a Goliat? ¿Y este quién es? Para desafiar a los escuadrones del Dios viviente, ¿sí? Cuando ya le habla a Goliat, para que sepan que hay Dios en Israel. O sea, por tener un rey como ese cobarde, no creen que hay Dios en nuestra nación, pero ahora sí van a saber que hay Dios en Israel. Y un pedradón y se lo echó, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque él no se levantó por él, él se levantó por Dios y por su pueblo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros veamos ya sea nuestra condición o la condición de la iglesia, no debe ser nuestro ni de carnales, inútiles, ingratos, ¿sí? No, hijos del demonio, como ahora dicen muchos, ¿verdad? Hijos del diablo, ¿sí? No, porque eso no crean que Dios lo aplaude. Sí, hijos del diablo, mira qué feos. No, Dios va a decir: es mi pueblo, está caído. Tú no lo entiendes porque tú no me conoces. Tú crees que me conoces, ¿sí? Tu teología, tu religión, tu fanatismo, tu soberbia de que tú sabes más o eres más santo que otros, pero no me conoces a mí. Porque si me conocieras, dirías como dijo Jesús: provéme un cuerpo, Señor, o revísteme a mí, yo voy. Amén, ¿sí me entiende? Por aliviar tu dolor,
y restauró a mis hermanos. Entonces esto es lo que hace Nehemías, ¿sí? Captó la visión y se la empieza a transmitir a otros. Aquí les digo, ¿verdad? Es un versículo, pero esto puede tardar años. Por eso lo ideal es de abajo hacia arriba, ¿sí? Uno siempre empieza al revés, amén. Pero empieza uno al revés porque fue un impacto lo que recibiste y pretendes que todo el mundo lo crea. Pero sí está bien, es como leíamos en Habacuc, escribe la visión. O sea, eso no se puede dejar de transmitir, ¿sí? Pero hay un caminar para llegar a eso, amén. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Bueno, entonces ahora sí, le creen a Nehemías y entonces entran las ayudas, ¿sí? Podemos decir que hasta ese versículo es todo lo que hemos hablado, ¿sí? Qué principios lo que nos enseñaban, ¿verdad? Que la formación, que es trabajando en la visión, todo lo que hasta ahorita se ha dicho de este nuevo bloque, diría Juan, ¿verdad? ¿Sí? Hasta ese punto es esto, ¿sí? O sea, hasta aquí es todo lo que se ha hablado. Entonces las ayudas, o los que sí creyeron, esos son los verdaderos discípulos. Yo digo, ¿verdad? Hay gente que te dice, es que yo quiero ser discípulo. Y yo nada más digo, pues nada más está en todo lo que puedas, ¿sí? Involúcrate en todo lo que se pueda, amén. Y no esperes que el maestro vaya a andar atrás de ti, porque bíblicamente no es así, ¿sí? El discípulo siempre andaba atrás de su maestro, amén. O sea, hay ovejitas que sí hay que andar atrás de ellos, porque hay cosas que no se entienden. Pero si tú crees o aspiras a un discipulado, pues entonces vas a tener que tú ser el que ande atrás, ¿sí? Y el que venga y visite al pastor, ¿sí? El que busque al maestro, ¿sí me está entendiendo? Bueno, entonces, ¿quiénes son las verdaderas ayudas? Los que creen a la visión, ¿sí? Los que la captan. No nada más la creen en que sí creo que sea de Dios, pero no es mi visión. Porque hay gente así, ¿verdad? Hay gente que la rechaza así tal cual. No, eso no me parece, ¿sí? Y entonces uno vuelve a lo mismo, ¿verdad? Pero si te fijas que estás en oprobio y en gran mal, ¿sí? Estás en afrenta, como dice en el capítulo 1, en afrenta, en oprobio y en gran mal. No, eso no es para mí, o yo estoy bien. Bueno, entonces nunca vas a creer esto, ¿sí? Pero cuando tú te das cuenta en qué condición estás y te están dando la salida, pues de ahí te agarras, amén. Y entonces empiezas a ser más agradecido, ¿sí? Porque ese mensaje te sacó o te está sacando esa condición o esa visión de Dios. Entonces cuando tú la crees y la tomas, ¿sí? Tú te aferras a eso. Y es cuando tú, más que ser de los que están así, ponen las manos, o sea, colaboran, amén. Llegar a ese punto, hermano, es una bendición enorme, ¿sí? Porque entonces Nehemías, hubo un tiempo donde él se fue. O sea, pasaron cosas, ¿verdad? Porque entró uno de estos enemigos, ¿sí? Pero uno puede decir que ya había un descanso, ¿sí? Porque ya había gente que captó la visión y que no trabajó para sí mismo, ¿sí? Estaba trabajando por la visión, ¿sí? Porque a final de cuentas no es la visión de Nehemías, no es la visión del pastor, es la visión de Dios, ¿sí? ¿Sí me está entendiendo? Entonces, como es la visión de Dios, pues yo tengo que poner mis manos si realmente yo quiero que Dios se glorifique. Porque acuérdese, como está el pueblo, ¿sí? O la honra del rey es su pueblo. Si el pueblo está en oprobio, ese es el concepto que se tiene de Dios, ¿sí? Acuérdese de David, para que sepan que hay Dios en Israel, ¿sí? Para que no menosprecien a Dios por causa de un pueblo acobardado, ¿sí? ¿Sí está claro? Entonces yo lo voy a hacer por Dios, porque yo no quiero que el nombre de Dios sea avergonzado, y porque estoy viendo que estamos en oprobio, en afrenta y en gran mal. Entonces no me queda de otra, me renuevo, me muero, así de sencillo, ¿sí? Capto la visión de Dios, me sumerjo a ella o me quedo en el oprobio y quién sabe si salga, ¿sí? Entonces necesito entrar, y eso cuesta mucho. Eso el domingo lo hablaba ya en la iglesia, porque como estoy viendo gente nueva, pues bueno, no quiere transmitir otra vez, ¿verdad? La visión, para, como dije ahorita, decía ahorita, para que estemos más o menos al nivel en cuanto a la enseñanza, todos parejos, pues. Y yo creo que esa es la parte más difícil, ¿sí? La más complicada, poder captar una visión, creerla y sumarte a ella, ¿sí?
Porque les digo, hay gente que de plano la barrera no es de Dios, no quiere. Otros sí es de Dios, sí creo que sea de Dios, pero yo no me quiero involucrar. Sí, o sea, no es para mí. O está bien, estoy bonito, pero yo tengo mis argumentos o mis conceptos. No lo voy a contradecir, porque no, sí estoy de acuerdo que es de Dios, pero no me voy a sumar, porque yo veo yo veo el evangelio diferente, aunque yo sé que eso es de Dios. ¿Sí me entiende? O sea, es confusión. ¿Sí? O sea, sí creo que es de Dios, pero no, yo tengo mi forma de ver las cosas. Amén. Entonces, si estando en una iglesia, ¿sí?, se tiene esa condición, eso es una división. ¿Sí? Va a llegar un momento donde va a empezar a contradecirla y va a empezar a luchar contra la visión de Dios. Amén. Y esa es la idea, no llegar a ese punto. Ya me lo llevo a los enemigos, que eso es lo que vamos a ver. Entonces, versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. O sea, Dios nos está respaldando. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir ahí? En todos estos años, ¿cuándo habían visto esto? ¿Sí? Tienen tantos años en el oprobio, ¿sí? Y de pronto Dios nos está visitando. Amén. Es una cosa hermosa esto. Entonces les dice: la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. O sea, esta es la visión, la palabra que Dios me dio. Y dijeron: levantémonos. ¿Sí? O sea, eso es de Dios. Pero no nada más ahí, edifiquemos. ¿Sí? Aquí están mis manos para también aportar para esa visión. ¿Sí? ¿Sí está claro? Bueno, entonces ellos se esforzaron, dice ahí. Así esforzaron sus manos para bien. Entonces, cuando el diablo ya empieza a ver eso, dice: esto ya no me está gustando. ¿Sí? Porque aquí ya no los veo tan emocionados, ahora ya los veo muy convencidos. ¿Sí? Aquí ya no veo tanta, ¿cómo lo puedo decir? Tanta oposición. Ya lo están recibiendo, o ya hay 2 o 3 que lo están creyendo. Hay que poner un alto. ¿Sí? Y se levantan los 3 enemigos que menciona aquí. Uno era Sanbalat, que ese es el que vamos a ver hoy. Bueno, si alcanzamos a verlo todo. Sanbalat dice ahí, versículo 19: pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, siervo amonita, y Gesem, el árabe, ¿sí? Entonces se levantaron a parar la obra de Dios ahí. Bueno, cuando la visión empieza a avanzar, ¿sí? Y ya empieza a haber discípulos de esa visión, o sea, gente que la cree, como ya lo expliqué todo esto. Entonces el diablo tiene que parar. ¿Por qué? Porque la intención de Dios, otra vez, no era hacer famoso a Nehemías, su intención era restaurar. La intención de Nehemías no era el verse él, ¿sí? Era sacar a sus hermanos del oprobio. La intención de Nehemías era que a Dios no se le menospreciara, ¿sí? En las naciones de alrededor. Amén. Su deseo era que esta gente se levante y que no esté en la condición que está. Esos son los buenos pastores, ¿sí? Los que tienen carga por el pueblo. Amén. No tienen carga porque los vean o los reconozcan, ¿sí? Sino el pueblo está en oprobio y eso le afecta a Dios, ¿sí? Hay una escritura cuando habla Esther, le habla Esther al rey Artajerjes, Asuero era, ¿verdad? Le habla a él, y fíjense la gran diferencia. Vamos a ver aquí 2 visiones, ¿sí? La visión de Naamán o Amán, bueno, el enemigo de Israel en aquel tiempo. Amán, él le dice, este hombre le dice al rey: allá hay un pueblo que no tiene ningún sentido que lo tengas aquí, ¿sí? Y tenerlo no te aprovecha en nada. Dame autorización para exterminarlos. Y fíjense, esa era su visión, que es totalmente el diablo, ¿verdad? Y entonces Esther, como veía las cosas en base al Señor, va con el rey y le dice: hay un pueblo ahí, ¿sí? Que su mal va a ser un daño irreparable para ti, ¿sí? Entonces, ¿por quién estaba viendo Esther? Esther estaba viendo por el rey, ¿sí? Una vez está Abigail, también David, ya ven cómo era bueno para pelear, ¿verdad? Y no era muy dado a la paciencia. Se prende inmediatamente porque hablan mal de él y lo empiezan a menospreciar. ¿Y quién es David? Hay mucha gente rebelde que anda huyendo de sus señores. Ah, sí, pues órale pues, agarren todas sus armas y vamos a matarlo. A ese porque dijo eso, y a todos sus hombres que hay ahí. Y para mañana no queda ni uno solo vivo.
Y ahí va David, y ahí van todos igual de locos que él, ¿verdad? Y ya le van a matar, y en el camino se topa con Abigail. Sí, le dice: no, porque esto va a ser una mancha en tu reino cuando estés en el trono. Entonces, si uno se pone a analizar cómo era el esposo de esta mujer, uno puede decir: ¿para qué se atraviesa? Deje que lo maten al tremendo, ¿sí? Porque era malo, era muy perverso, dice ahí, ¿sí? Pero ¿por qué lo hace? Lo hace por el rey, porque esto va a ser una mancha. Tú un día vas a estar en el trono, ¿sí? Y el día que estés ahí, esto va a ser una marca en tu reino. O sea, esto nunca lo vas a poder borrar. Y entonces el rey dice: gloria a Dios que saliste al encuentro, más sabia eres tú, le dijo, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios o el rey atendía a esos tipos de peticiones? Porque estaban viendo por él, ¿sí? Entonces a mí se me ocurre mi visión, ¿verdad? Y empiezo a hacer cosas para mí o por mí, ¿sí? Entonces el rey va a decir: bueno, ese es tu reino, ¿sí? Tú no estás viendo por mi reino, entonces yo no tengo por qué respaldarte, ¿sí? Ni tengo por qué pelear por ti, ¿sí? Porque esa es tu visión y esa es tu obra. Y eso produce, como usted sabe, produce una Babel o confusión, ¿sí? Vamos a hacernos de un renombre, decía esa gente, ¿verdad? Una torre que llega al cielo para que los hombres se acuerden de nosotros, ¿sí? En las siguientes generaciones. Entonces Dios dijo: no, muy unidos pero para mal, esto no está bien, y confusión les cayó. Entonces aquella persona que va buscando lo suyo, el resultado va a ser confusión, ¿sí? Pero cuando alguien busca lo de Dios, que el rey sea conocido, ¿sí? Que el rey se dé a conocer, que el rey no se le menosprecie, porque dependiendo de la condición de su pueblo es la honra que él está recibiendo. No, el rey no sea más avergonzado. Si la iglesia no podemos estar hundidos en depresiones, hundidos en odios, hundidos en divisiones, hundidos en amarguras. No, esa no es el propósito de Dios. Dios quiere restaurarnos. Y se levanta Nehemías y con ese entendimiento se lo transmite a algunos y dicen: eso vamos a hacer, ¿sí? Creyeron a la visión, amén, la recibieron. No nada más dijeron: sí es de Dios, pero yo pienso. No, dijeron: eso es de Dios, ¿sí? Y fueron años estando en esa condición, y a pesar de eso aceptaron la visión de Dios, ¿sí? Eso es difícil, y eso cuesta a veces años. Les digo que aquí no lo dicen en versículos. Entonces cuando esas cosas se dan, se levanta el enemigo. Y este es el primer enemigo, que es Sanbalat. Buscando el significado de ese nombre, pues hallé uno que era el que más resaltaba, o era el que más mencionaban, pero no, como que no se alineaba a lo que estaba recibiendo. Dije: no, se me hace que por ahí no va. Después, en una versión de la Biblia supuestamente más pegada al hebreo, dan ese mismo nombre y ahí mismo da el significado. Y el significado en esa versión es fortaleza, ¿sí? Fíjese el primer enemigo, cuando la visión empieza a avanzar, ¿sí? Y empieza a sumarse uno, dos, o ya cuando son muchos, gloria a Dios. Pero empieza a haber gente que la empieza a recibir y que empieza a poner las manos, ¿sí? ¿Sabe cuál es el primer, en este caso, verdad? El enemigo que se va a levantar: la fortaleza. ¿Sabe qué es eso? Los argumentos. Amén. Ya sea en nosotros como portadores de la visión o en los que la están oyendo, ¿sí? Entonces ese es un enemigo que prácticamente va a ser inevitable no enfrentarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se van a levantar las fortalezas, los conceptos, ¿sí? Que se tienen del cristianismo. Amén. Lo quiero enfocar al conceptos religiosos o fortalezas religiosas, ¿sí? Porque el siguiente enemigo sí tiene que ver con el mundo. Por eso no me voy a enfocar a fortalezas conforme al mundo, sino argumentos religiosos o formas de ver del evangelio, ¿sí? Que no nos dejan entrar a un mover nuevo de Dios, ¿sí? Y ¿cómo lo puedo decir? El argumento más común en lo que está en contra es que no podemos sacar nada nuevo, ya está establecido ahí. Sí, pero esta palabra, la revelación es progresiva, ¿sí? Por ejemplo, el apóstol Pablo tuvo la gran revelación de que, dice en Efesios, lo menciona,
de que los gentiles también son coherederos con esta gracia. Él decía eso. Y entre otras cosas decía, esto se enseña en todas las iglesias. O sea, esto es nuestra revelación. Dios nos reveló que también para los gentiles es la manifestación, es dada la salvación. ¿Sí? Eso fue lo que Dios les reveló en aquel tiempo, y que para su tiempo era extremadamente necesario y extremadamente importante. Pero si a nosotros nos llegan y nos dicen eso, ¿nos va a edificar lo suficiente? Pues no, porque nosotros ya sabemos que también para nosotros es esa gracia. Ya tenemos más de 2000 años de iglesia gentil. ¿Sí? Entonces uno puede decir, pues sí, ahí está en la Biblia, pero ¿qué más? ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Entonces hay gente que tiene buenos argumentos o buenos métodos, vamos a decirlo así, que fueron de Dios, son de Dios, pero necesita renovarse. ¿Sí? Porque el no hacerlo se va a quedar. ¿Sí? Y el problema no es nada más que se quede, es el problema va a ser que un día pelee contra lo que es de Dios. Ese es el problema. ¿Sí? Eso le pasó a los fariseos, que por más que veían, no creían. ¿Sí? Se enteran que Jesús resucita. Fíjese cómo no se enfocaron en la resurrección. Sus argumentos fueron: van a decir que resucitó. Ustedes van a echar mentiras, dicen a los soldados, y van a decir que llegaron los apóstoles o sus discípulos y que se roban el cuerpo. O sea, tenían la evidencia de que se cumplió lo que él dijo. ¿Y cómo eso no les impactaba? ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque podían más sus fortalezas. ¿Sí? Tenían más, estaban más arraigadas sus argumentos, o defendían más sus argumentos o su forma de pensar religiosa que lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Esa es una fortaleza. Entonces, si yo no lucho por renovar mi mente, ¿sí? O por derribar, estoy hablando de fortalezas religiosas, ¿sí? Las otras, que las haría el alma y este tipo de cosas que también son reales, eso lo vamos a meter en el que sigue, ¿sí? O a lo mejor en el último. Pero al menos estas, las religiosas, que son las primeras que van a brincar. No, es que así no se ha hecho. No, es que así no lo había visto. No, es que así no se hace. ¿Sí? Pero vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Ya te viste en qué condición estás. Estás en oprobio, en afrenta y en grande mal. ¿Estará bien tu forma de pensar o tus argumentos que estás defendiendo? ¿Sí? Pero otra vez, ¿verdad? Puede más el argumento que la situación que están viviendo. Amén. Por eso uno dice, ¿cómo es que dudaban de Moisés? ¿Sí? O sea, uno se puede pensar, ¿verdad? Ver una bola de pan en el cielo y dudar de que no era Dios. Tener una nube grandota que les tapaba el sol, que los zapatos y la ropa les duró 40 años. ¿A quién nos va a durar tanto, verdad? 15 días y se acaban los tenis que todavía debemos. ¿Sí? A esta gente le dura 40 años. Así dice la Biblia, ¿no? Si tu calzado nunca envejeció, ni tu ropa se envejecía. En 40 años no necesitaste ropa nueva, ni zapatos nuevos, ni nunca te enfermaste. En 40 años, hermanos. ¿Sí? Y eso no lo pensaban ellos. ¿Sí? Ellos no pensaban en vidas restauradas ya en nuestro tiempo, ¿no? Gente que está saliendo de su condición. Ellos se enfocaban, es que nunca lo hemos hecho así. Amén. Y no decían, acá, hijo, algo está pasando. Yo decía en la iglesia el domingo, cuando uno es nuevo, no le cuesta prácticamente nada creer. ¿Sí? Uno dice, ¿verdad? Cuando uno es nuevo, yo lo veo negro, sinceramente, pero el pastor dice que es blanco. Entonces es blanco. ¿Sí? Y no te metes en discusiones porque no sabes nada. ¿Sí? Pero hay gente que dice es negro, y es negro. ¿Sí? Entonces ya no nada más es el pastor que lo ve blanco. Empiezan a brincar, 2, 3. No, si es blanco. Y aquel no, ese y ese y ese y el pastor están mal, porque eso es negro. Y luego se levantan 10, 15 que empiezan a decir si es blanco. ¿Sí? Pero que él va a decir, esos 15 con el pastor están locos. Eso no es así. ¿Quién estará mal? Entonces nada más hay que ver, a lo mejor no tanto el concepto, sino ver la condición. Amén. En oprobio, en afrenta y en grande mal. Entonces lo que Dios estaba haciendo a través de Nehemías era reformar, ¿sí? O restaurar. Amén. Esa era la visión que él tenía. Entonces el primer enemigo que se levanta, fortaleza, argumentos contra Dios, porque eso es una fortaleza.
Sí, una fortaleza es un resguardo, una mentira. Amén. Eso es realmente una fortaleza. Es una protección puesta por nuestros conceptos o argumentos que están resguardando una mentira, que obviamente pues para mí es verdad. ¿Sí? Empieza con un pensamiento. Así dice que es 1 Corintios 10. ¿Sí? O al revés. 10:4, ¿no? No, 2 Corintios 4:10. Bueno, es en Corintios. Sí, es una de las dos cartas. De eso estamos seguros. 2 Corintios 10. ¿Sí? Entonces ahí dice que habla de pensamientos, de argumentos y de fortalezas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo inicia una fortaleza? Pues inicia con un pensamiento. Formas de pensar. Cuando esos pensamientos se hacen una verdad para mí, o cuando esos pensamientos se hacen argumentos, que ya son la suma de más pensamientos, se hace una verdad para mí. Y cuando algo ya es una verdad para mí, ya es más fácil ponerlo por obra. ¿Sí? Y ya es más difícil que me saquen de eso. Y fíjense, si el argumento no cambia, se hace una fortaleza. Y una fortaleza es una protección a una mentira en este caso. ¿Sí? Y poder tumbar una fortaleza, santo Dios, cuesta demasiado. Aún viéndose que son cosas buenas. Por ejemplo, la comida, ¿no? Te dicen, eso te mata. ¿Sí? Y no, ¿sí? ¿Cómo dice? Nomás ataranta, algo así dice el dicho, ¿no? No mata, nomás ataranta. ¿Sí? Y en tu mente está los que fuimos idólatras, para no irnos muy lejos, que lo vamos a entender. ¿Sí? ¿Por qué nos costaba tanto aceptar que nos hablaban mal de la guadalupana, que nos hablaban mal del mono, de la imagen? No, sí, esos protestantes, sí, esos hermanos, que los veías y te encerrabas de volada para que no tocaran, o ahí déjalos afuera hasta que se vayan, o platiquen entre ustedes, ¿verdad? Como dice el chiste ese. Y ahí los dejas. Sí, no, porque esos no creen en la Virgen. ¿Sí? Cuando Dios se te empieza a revelar, cambia el argumento. ¿Sí? O se cae una fortaleza, al menos en cuanto a la idolatría. ¿Sí? Y pum, se cae. Y entonces tú dices, ¿cómo puede ser que me haya hincado a un mono de yeso? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que le haya rezado a un pedazo de papel? Pero ¿por qué no lo habíamos visto así? Porque aquí había una fortaleza que te decía, ese es Dios. Y eso que te están diciendo los hermanos no es cierto, porque ellos no quieren a la guadalupana. ¿Sí me está entendiendo? Eso es una fortaleza. Lo que está haciendo es resguardar una mentira. Bueno, eso es en cuanto a la idolatría. Eso pasa en la iglesia cristiana. ¿Sí? Que cuando viene algo que Dios nos quiere sacar de nuestra condición y meternos a algo mayor, salta el argumento. Es que no. Y es que así no. ¿Sí? ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces, el primer enemigo que se va a levantar son las fortalezas. Y poder tumbar eso, solo un milagro. Amén. Eso es solo un milagro. Por eso es cuando uno entiende, ¿sí? Esto no es tanto y bla, 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 bla. Esto es más orar y orar y orar, para que así como se me reveló a mí, se le revele a aquella persona también. Amén. Pero a veces uno no lo entiende. ¿Y cómo lo haces? Ya dale y dale y entiéndelo. Y que esto es así, y esto es así, y esto es así, y esto es así. Entonces, la fortaleza es un filtro, ¿sí? Es un sedazo. Esto no cuadra lo que yo pienso, esto no es de Dios, aunque sea de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay que hablar menos y hay que orar más, ¿sí? Porque esas cosas no caen por fuerza humana. Eso solo Dios lo puede tumbar, ¿sí? Obviamente se va a hablar, ¿verdad? Se va a enseñar, pero se va a buscar orar más. Señor, que estos argumentos caigan, que Sanbalat no pare la visión que está levantando, ¿sí? Que los argumentos religiosos no detengan tu obra, ¿sí? Que yo no sea un enemigo para tu visión, Señor. De que yo me levante, es que eso no es así. ¿Sí me explico? O que algún día una de las ayudas se les ocurra decir, si está una forma incorrecta, ¿verdad? Es que esto no es así. O sea, lo que quiero decir es que un día la ayuda se convierta en enemigo, ¿sí? Porque no quiso tumbar su fortaleza tampoco. Eso puede pasar, ¿sí? Entonces tenemos que buscar esa renovación, tal como se dice ese dicho, ¿no? Renovarse o morir. Esto es así. Amén.
¿Está claro, mis hermanos? Entonces, ¿cuál es el primer enemigo? Cuando se empieza a poner a funcionar la visión y se empieza a sumar gente a esa visión, los argumentos, las fortalezas o Zambalat. Amén. Bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos. Si no, ya no tengo nada que decir la otra semana. No se crea. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a decirle a Dios: Señor, renuévame. Bueno, vamos a orar en base a eso, ¿sí? Y vamos a decirle a Dios así. Si eso está en su mente, en su corazón: Señor, a mí me cuesta mucho creer, ¿sí? La verdad, sí creo que es de Dios, pero no siento sumarme porque no puedo. Bueno, hay que ser sinceros con Dios. Señor, estamos delante de tu presencia. Damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, tu misma escritura dice que solo tú eres el que escudriña la mente y el corazón. Ni siquiera yo sé a qué grado está mi mente, Señor. Solamente tú lo sabes. Pero yo quiero, Señor, que tú me hables a mí. Señor, ya he oído muchas cosas en esta iglesia, podríamos decir los que son de esta casa, en cuanto a la visión, en cuanto al propósito de Dios, en cuanto a la sanidad del alma, en cuanto a que Dios nos quiere usar, en cuanto a los llamados al ministerio, todas esas cosas que hasta el día de hoy nos han enseñado, Señor. Pero yo siento que me está costando mucho aceptar, Señor, la visión tuya, Señor. Yo quiero creer que es tuya, Señor, y quiero, bendito Dios, que me ayudes, Señor, porque puedo ver que si hay 2, 3 o más que están saliendo de su condición, Señor, yo quiero entender en qué condición estoy para poder decir: quiero salir de este oprobio, Señor. Yo no soy feliz como estoy, Señor. Yo no me siento pleno, no me siento lleno, bendito Dios. Al contrario, siento una incomodidad en mi interior, donde todo el tiempo, Señor, hay algo que me oprime y que no me deja salir de mi condición. Yo necesito ayuda. Y ahora estoy dándome cuenta, Señor, que no estoy bien, que mi matrimonio a lo mejor no está bien, Señor, bendito Dios. Y puedo entender con eso que hay algo que he hecho mal o que no he entendido bien las cosas, Señor. Yo sé que todos tendremos batallas, Señor, y que seremos probados, pero bendito Dios, todas las pruebas siempre nos llevan a un conocimiento más amplio de ti. Y yo siento que ahí no estoy creciendo, Señor, que aunque veo tu fidelidad y veo tu mucha paciencia, no me siento crecer. Ayúdame, Señor, porque el propósito de tu visión es restaurarme, no es destruirme, Señor. Yo vengo adelante de ti, Señor, para que me ayudes, Señor, a derribar todo argumento, Señor. Como portadores de una visión o como pastores, no queremos un día ser nosotros la causa, Señor, o el estorbo para que la visión no se alcance, tu visión, Señor. Por eso te pido que nos limpies el corazón, para que nunca tomemos, Señor, versículos o escrituras en base a nuestros deseos y transmitamos otro espíritu que no es el tuyo, Señor, o hagamos las cosas pensando en lo nuestro, como lo hizo en un tiempo Israel. Cuando se levanta Zorobabel, Señor, cuando se levantan esos hombres en mismos tiempos, Señor, de Nehemías, donde dice tu palabra que el pueblo estaba adornando sus casas, Señor, poniéndolas, embelleciendo lo suyo, Señor, buscando lo suyo, luchando por lo suyo, Señor, peleando por lo suyo, Padre. Y entonces Dios les dijo: sus casas muy artesonadas, muy bonitas, pero mi casa está desierta. Ustedes han trabajado por lo suyo. Todo lo que han edificado ha sido pensando en ustedes, no en mí, porque mi casa está desierta, mi obra está detenida, Señor, porque donde he oído fueron muchos años los que Israel se detuvo en la restauración del templo. Fueron años, Señor. Se establecieron, se acostumbraron a ver caído el templo, Señor. Probablemente nosotros, Señor, a veces hemos buscado más lo nuestro, más que tu propósito, porque probablemente ni siquiera creo que hay un propósito para mí, Señor. A lo mejor ni creo que nací para algo, que el matrimonio que tengo es por algo.
Los hijos que me has dado es para algo, Señor. A lo mejor simplemente quiero vivir una vida común, Señor, y no creo que haya algo más. Pero yo vengo delante de ti, Señor, como hemos dicho y decía ahí en la iglesia el domingo. Nosotros no nacimos y se nos dio un propósito. Nosotros estamos vivos por causa de un propósito. Si no hubiera un propósito para nosotros, no estaríamos vivos, ya no existiríamos, Señor. Bendito Dios. Si estoy aquí en la iglesia, si estoy de pie, Señor, si existo, es porque Dios planeó algo para mí. Y por eso me formó en el vientre de mi madre. Yo fui creado por causa de la visión de Dios. Fui establecido en esta nación, en esta ciudad. Nací a través de tal mujer. Mis padres fueron tales. Señor, me desarrollé en tal sociedad, Señor, en tal tipo de gente. Bendito Dios, conocí al Señor en tal tiempo de mi vida. Crecí en la iglesia que he crecido porque había un propósito para mí, Señor. Y ruego, mi Dios, que nos lo hagas entender en el nombre de Jesús, Padre. Y que si estamos entendiendo o se nos está diciendo, la iglesia es un vientre que va a producir propósitos de Dios, entonces estoy en el lugar correcto, porque yo sé que hay un propósito en mí. Y si esta iglesia es un vientre que va a dar a luz propósitos, aquí tengo que estar, Señor, en el nombre de Jesús. Pero ayúdame, Señor, porque mis argumentos son a veces muy fuertes y me cuesta mucho renunciar a ellos, Señor. Pero ya no quiero estar en mi condición. Quiero crecer, Señor. Quiero que restaures mis murallas. Quiero, Señor, salir de mi condición y quiero que mi familia salga de esa misma condición. Quiero ser feliz sirviéndote. Quiero sumar mis manos en tu obra, no destruirla. Bendito Dios, quiero aportar mi trabajo, mi tiempo, mi esfuerzo y aún mi economía para que tu propósito se alcance. Bendito Dios, yo sé, Señor, que todos vamos a ir creciendo y vamos a ir madurando en tu visión, Señor, que nadie empezó a la perfección. No existe ni uno solo, solo Jesús, Señor. Bendito Dios, incluso Él, Señor, quiso adelantarse, pero el Padre le sometía, el Padre le hablaba a su conciencia. Pero hubo un momento a sus 12 años que Él quiso empezar, Señor, pero se le dijo: no, tienes que volver a la casa de tus padres y estar sujeto a ellos. No puedes empezar antes. Y Él obedecía, Señor. Bendito Dios. Yo bendigo esta iglesia y oro, Señor, para que tu visión, tu propósito se siga desarrollando, para que todos lo creamos, Señor. Bendito Dios, y que nos dejemos restaurar, Señor. Bendito Dios, que nos ayudes a identificar esos argumentos religiosos que no nos dejan avanzar y que nos están frenando para aportar a la obra de Dios en esta iglesia. Señor, yo quiero que el día que tú cumplas, porque lo vas a cumplir, todas tus promesas para esta casa, yo quiero estar ahí y quiero que mis hijos crezcan en eso, Señor. Que también mis hijos sean profetas, que también mis hijos sean pastores, que yo un día vea a mis hijos predicar la palabra de Dios, que un día yo vea a mis hijos como misioneros en alguna ciudad. Señor, yo quiero verlo, Padre. Bendito Dios, por eso quiero sumarme y quiero meter mis manos en esta obra y decir: nos levantamos todos en el nombre de Jesús. Esta obra no se va a detener. Bendito Dios. Y si se levanta Zambalat, si se levantan los argumentos religiosos, tú me des el discernimiento para decir: Señor, este argumento no debe de permanecer en mí, tengo que destruirlo, Señor. Y estar orando unos por otros, Señor. Si Pablo pedía oración por él, Pablo, cuanto más nosotros, Señor. Bendito Dios. Si el gran apóstol Pablo decía: oren por mí, para que me sea dada palabra. Y uno puede decir: ¿cómo es posible que pida palabra? Si tenía epístolas, tenía mucha palabra. Pero ese hombre oraba, pedía, Señor, porque está diciendo: nos necesitamos todos. El pastor necesita las ovejas, Señor. El pastor necesita las ayudas, necesita los servidores. Las ovejas, los servidores, las ayudas necesitan al pastor. Esto es un cuerpo, Señor. Bendito Dios, tú estableciste dar la visión, Señor, a vidas, autoridades. Esa fue tu decisión, porque así estableces las cosas, Padre. Bendito Dios, Señor.
pero todos nos necesitamos. Somos un cuerpo, no somos varios cuerpos. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, danos entendimiento, Señor, que la obra de Dios avanza cuando nos unimos, Padre. Y en este punto que estamos o hemos estado hablando, nos unimos en una misma visión que viene del corazón de Dios, Señor. Obviamente, si no viene de Dios, hay que huir. Pero si viene de Dios, Señor, hay que sumarse, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo Pan de Vida, Señor. Bendigo la vida de los pastores, Señor. Y como, Señor, cada vez que uno bendice al pastorado, está bendiciendo al pueblo. Cada vez, Señor, que tú le hablas a los pastores, les estás hablando a todo el pueblo, Señor. Por eso todos podemos decir amén. Eso es nuestro. Bendito Dios, no es solo el pastor, es nuestro, porque somos parte de ese ministerio, Señor. Yo los bendigo y declaro que la gracia de Dios, Señor, se desarrolla, Señor, en la vida de mis hermanos. Que nadie se quede estancado, que todos crecemos en tu gracia y tu favor, que nos das el entendimiento para renovarnos, Padre, en las áreas donde todavía nos está costando, Señor. Bendito Dios, a lo mejor, como decía, no estamos al punto de decir eso es del diablo. A lo mejor no estamos a ese grado, pero probablemente no nos estamos sumando tampoco, porque aunque decimos sí es de Dios, pero yo pienso que debería ser así. Bendito Dios, todas esas cosas, Señor. Y más que contradecir, mejor aportar el conocimiento que tengo. Si ya tengo años en el Evangelio, tal vez va a servir para que esa obra también avance y todos podamos aportar algo, Señor. Así bendigo a tu iglesia. Yo la bendigo. Crece, Pan de Vida, en el nombre de Jesús. Crece, no te detengas, en el nombre de Cristo. No haya poder del diablo que te someta. No haya obra de Satanás que te haga claudicar o te haga retroceder en su visión. Te bendigo. Toda obra del diablo en contra de la visión de Dios para esta iglesia sea destruida. Y declaro que puertas más amplias se le abre a esta iglesia para que sigan desarrollándose y sigan creciendo de gloria en gloria. Señor, que nadie va a ver por lo suyo propio, que las ayudas van a ver por tu visión, Señor. No van a ver por su visión propia. No van a buscar aplauso, no van a buscar reconocimiento, no van a buscar que la gente los tenga en un concepto más elevado. No, porque eso no es entender cómo es Dios. Tu palabra dice que Pablo llegó a decir, Señor, no, para que no tengan un concepto más elevado de mí que el que deben de tener. Bendito Dios. Su pensamiento era cuando él dijo: conozco a un hombre que subió al tercer cielo. Él dijo eso porque no quería que la gente lo idealizara, porque no quería que la gente pensara algo más, Señor, de él. Eso es ser humilde. Cuando alguien busca lo suyo, eso es lo que anhela, que la gente me tenga en un concepto más alto, que la gente piense que soy más santo, que la gente piense que soy muy sobrenatural, muy espiritual más que ellos, Señor. Pero un hombre que te conoce no se afana por eso, Señor, ni se preocupa si piensa el mal de él, Señor. Solo guarda principios, Padre, y sabe que si te sabe honrar a ti, tú darás testimonio de él, como lo hacías con Moisés, Señor. Bendito Dios, cuando tú dijiste: ¿por qué no tuvieron temor de hablar de mi siervo? Bendito Dios, yo a él le hablo cara a cara. A ustedes no. A ustedes les hablaré en visiones, pero a él le hablaré cara a cara, como quien habla a su amigo. Señor, Moisés no andaba, Señor, gritándolo a los cuatro vientos, Padre. Él sabía la relación que tenía contigo y por eso tú lo defendiste, Señor. No hay necesidad de andar promoviéndonos o querer que nos tengan un concepto de mayor que el que debe tener la gente. Yo bendigo a la iglesia, Señor, y declaro que el nombre de Dios se glorifica a través de este pueblo y que todos, Señor, crecemos para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga.